Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo, que es el tema de las derivadas de las imágenes. Resulta que sí, y podemos aplicar operaciones matemáticas que normalmente aplicamos a funciones continuas, también se pueden aplicar a funciones discretas y pensando que una imagen puede ser representada como una función discreta, pues entonces podemos hacer derivadas, ¿no? También podríamos, supongo que integrar, pero bueno. La derivada no es más interesante, es muy interesante debido a que nos permite encontrar características de las imágenes que probablemente no podamos distinguir tan fácilmente a través de la imagen original, ¿no? Entonces es un procesamiento de las imágenes. Y bueno, pues voy a compartir, vamos a dibujar y vamos a empezar desde este concepto, ¿no? Para empezar tenemos que entender por qué una imagen se puede ver como una función, ¿no? Bueno, pues esta es mi imagen y esta es mi función. Recordemos que las funciones son básicamente como cajitas negras en donde nosotros le metemos uno o más parámetros y nos saca un resultado, una salida, ¿no? A partir de esto. Entonces, si, por ejemplo, yo aquí le meto un 3 y aquí un 10, pues probablemente me pueda dar un 13, ¿no? Si yo le meto un 6 y le meto un 20, pues a lo mejor me da un 26, etcétera, ¿no? Hay algo aquí adentro que define, y eso es un modelo matemático, que define cómo las entradas se van a convertir a la salida, ¿sí? Y a veces son lineales de la forma x1 más x2 con alguna constante, o a veces son cuadráticos en alguno de los términos, o a lo mejor son incluso polinomiales, ¿no? En ambos términos, ¿no? Beta 1, x2, más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de modelos, podemos tener modelos también que son ecuaciones diferenciales, ¿no? En fin, puede haber muchos modelos ahí adentro. Pero en nuestro caso, cuando estamos hablando de las imágenes, algo que es interesante es que el modelo que está dentro no lo tenemos explícito como una ecuación, sino que tenemos vaya, está fijo, ¿no? De alguna manera. Es decir, fíjense ustedes que si yo digo que esta imagen, yo digo que las Y se mueven para acá y que las J se mueven para acá, pues cada uno de estos píxeles lo puedo accesar de esta manera. Y en I, J. Pues si se fijan, se parece mucho a esto, ¿no? Función de x1, x2, ¿sale? La diferencia es que a lo mejor lo evalúas dentro del modelo, por ejemplo, alfa x1 más beta x2, mientras que de aquí, pues no tienes un modelo como tal, no tienes una ecuación que lo describas, sino que vas y agarras el valor que esté en ese lugar y ese valor es el que estaríamos indicando. Entonces, bueno, pensándolo de esa manera, nuestra imagen puede verse como una función discreta de dos dimensiones. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo I de I igual a 10, J? Aquí yo estaría parándome en el lugar donde I vale 10 y dejaría correr la J, ¿no? J puede valer lo que sea, I no, I ya vale 10. Si J puede valer lo que sea, esto entonces estaría accesando a todos los píxeles que están dentro de esta línea, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dependiendo de lo que yo tenga ahí, pues yo podría graficar, aquí digo, el valor de J y el valor de I en I igual a 10, J, ¿sale? Y entonces, para cuando I vale 0, bueno, empecemos en MATLAB, ¿no? Vale 1, pues el valor de intensidad era, no sé, a lo mejor 100. Cuando I valía 2, a lo mejor el valor de intensidad era 110. Cuando J vale 3, a lo mejor regresó a 100, etcétera, ¿no? Hasta llegar a M. Resulta que esto es de dimensiones M por N, ¿sale? Entonces, bueno, si yo conecto estos puntos, pues me va a dar algo así, ¿no? Dependiendo de lo que yo vea en la imagen,
vaya, de la figura que esté ahí. Por ejemplo, vamos a pensar que es un triángulo, ¿no? Así que es más bien como un rombo, ¿no? Imaginemos que es esto, ¿no? Si es un rombo, yo corto aquí, lo que va a suceder, voy a dibujar aquí, es que voy a tener un cierto valor, y luego si este rombo es más negro, pues va a bajar, de hecho va a bajar muy rápido si las orillas de esto es muy... Voy a borrar esto, ¿no? Puede ser constante. Voy a dibujar con colores los pedacitos, para que sea más claro. Este pedacito de aquí, pues sería así, de constante. Y luego pasa por aquí, te voy a dibujar naranja. Este pedacito de aquí naranja, pues estaría más abajo, ¿no? Tiene valores más abajo. Y luego vuelve a la parte azul. Lo voy a dejar café aquí, ¿sí? Donde los valores vuelven más o menos como aquí, ¿no? Entonces, si conectáramos esto, tendríamos esto así, ¿no? Como un escalón, ¿no? Y conforme vamos bajando, pues el escalón empieza antes, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo. Fíjense cómo, entonces, esta función se convierte en una función de 1D, ¿no? O sea, si yo bloqueo uno de los índices, pues el otro se comporta como una función en 1D, ¿no? Y lo mismo yo puedo hacer en el otro sentido, ¿no? Yo puedo cortar en esta dirección, para abajo, ¿no? También me crearía una función que es i de i, j igual a algo, alfa, por ejemplo, ¿sí? Y entonces aquí tengo n, y bueno, pues depende de lo que haya en la imagen, pues tendríamos también valores así, ¿no? De hecho, no, esto está mal, esto no debe ser así. Sí, valores así, ¿no? Si los bordes de este triángulo fueran suaves, pues entonces bajaría a lo mejor no tan duro, ¿no? O sea, tendría a lo mejor una bajada así. Bien, lo podemos analizar, ¿no? Lo vamos a hacer en un momento más. Pero bueno, la idea ahora es que tenemos la manera de ver la función de dos dimensiones, que es una imagen con dos funciones. Una dimensión donde lo que hacen, normalmente esto también sucede con las funciones de dos dimensiones, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Pero sí nos sirve como para tener una mejor intuición de lo que está ocurriendo y por qué decimos que una imagen puede tratarse como una función. Entonces, muy bien, ya espero haberlos convencido de que una imagen se puede tratar como una función. Entonces, una de las cosas que hacíamos con funciones en la preparatoria, en la universidad, era derivar, cuando vieron cálculo. ¿Para qué servía derivar? Pues un poco para darle dolor de la cabeza a los pobres alumnos que tienen que hacer millones de ejercicios donde tienes que derivar cosas, pero en realidad sirve para otras cosas. El problema es que a veces no te dicen claramente para qué sirve, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar decirles una de las aplicaciones para las que sí sirve, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado mucho a comprender el concepto de lo que hacen las derivadas es con un ejemplo al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Que es básicamente andar en un coche, ¿no? Entonces, bueno, eh, si yo planteara dos ejes en donde esto es el tiempo, y eso es una dimensión, y esto es la distancia recorrida desde mi casa, ¿sí? Y yo fuera a graficar, imagínense que yo me subo a mi coche en la mañana y comienzo a manejar, ¿sale? Y yo vengo aquí al Hussein, ¿no? Conforme yo voy en el coche y voy avanzando, la distancia, si pintar una línea recta de mi coche a mi casa, tiene un mapa, tengo aquí el mapa de la ciudad, y a lo mejor aquí está mi casa y aquí está mi coche. Conforme yo voy avanzando, ¿sí? Aquí está el Hussein. Si yo dibujara una línea, pues la distancia a mi casa iría creciendo, ¿no? Normalmente. A lo mejor si por aquí doy una vuelta así, puede disminuir, ¿no? Y luego aumenta, ¿no? Y luego aumenta. Pero, o sea, porque como me estoy medio regresando, a lo mejor hubo un accidente o alguna cosa y me tuve que regresar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de medir la distancia.
de mi coche a mi casa mientras manejo. La otra manera de medir esta distancia es, nuevamente, aquí está mi casa, aquí está el Cusey, pues muestrear en dónde estoy, o sea, qué tanto he recorrido desde la última vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí, y luego en tiempo t igual a 1 estaba aquí, en tiempo t igual a 2 estaba aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, la distancia que he recorrido va a ser la suma de estos, de estos pequeños incrementos, ¿no? De esas pequeñas líneas rectas. Bueno, pues esto mismo yo lo voy a poder poner aquí, ¿no? T1, T2, T3, hasta Tn, ¿no? Tn es el momento en el que llegué al cruce. Y bueno, pues resulta que al principio mi distancia era 0 cuando recién voy saliendo de mi casa, y luego la distancia recorrida, pues empieza a aumentar, ¿no? Pero resulta que en un momento la distancia aumenta muy poco, y hay momentos donde aumenta muy rápido, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo mido a intervalos regulares esto, que lo voy a llamar delta t, pues este incremento aquí no es igual que este incremento acá, no es igual que este incremento acá, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque no es lo mismo ir en la carretera, donde estoy rápidamente cambiando, ¿sí? En poco tiempo avancé mucho, que estar en la ciudad, donde en poco tiempo, digo, en el mismo lapso de tiempo, avancé menos, ¿no? Porque a lo mejor ya hay tráfico, ¿no? Que de hecho aquí sería otro pedacito como de carretera, ¿no? O que de plano no había nadie, porque entonces en ese mismo periodo de tiempo avancé un montón. Entonces, bueno, resulta que eso nos da pistas de lo que estaba pasando mientras yo conducía, ¿no? Eso nos puede dar una idea de cuál era mi velocidad, ¿sí? ¿Era mucha o era poca? Pues fíjense cómo cuando está muy inclinado quiere decir que mi velocidad era mucha, ¿no? Tiene sentido. Y cuando la inclinación es poca, pues mi velocidad no era tanta. Pues bueno, en eso se basa precisamente la definición de derivada, ¿no? Yo lo que voy a hacer es ver qué tanto cambia algo, por ejemplo aquí la distancia, con respecto a cómo cambia una variable. En este caso, lo que yo estoy midiendo es cuál fue mi incremento en la distancia con respecto de mi incremento en el tiempo, ¿sale? Que eso yo lo pongo así. ¿Qué tanto cambió la distancia entre qué tanto cambió el tiempo? ¿Sale? Delta D sobre delta T. Y si se fijan, aquí le puse una M. ¿Por qué le puse una M? Le puse una M dependiente. Si se acuerdan, les decíamos que cuando estábamos trabajando con el rango dinámico, que Y es igual a MX más B, ¿no? Y esto era dependiente, que era precisamente de inclinación. Y si recordamos, la manera de calcular la ecuación de una línea recta era estimando la pendiente que se hace a partir de 2 puntos, ¿no? Entonces ves qué tan diferentes son los puntos en la coordenada Y contra qué tan diferentes son la contraria de X, y eso te daba la pendiente para funciones lineales. Pues resulta que este mismo efecto funciona para las funciones discretas, ¿no? Porque pues tenemos dato aquí, dato acá, lo del medio, pues vamos a asumir que se comporta linealmente. Podríamos asumir que no, también es válido, pero para este caso vamos a asumir que sí, ¿no? Que se comporta linealmente. Bueno, en realidad lo que sucede cuando estamos hablando de funciones continuas es que estos nunca son rectas, ¿no? En realidad son funciones suaves. Y entonces, como tú puedes tener un valor en cualquier lugar aquí en X, ¿sabes? 1.1101 o 1.10000001, y puedes hacer tantos como quieras, siempre hay un punto en medio. Es una función continua, está definida, y normalmente para estas funciones tenemos algo de la forma f de x, ¿no? Así que x puede tomar ese 1.01 o 1.00001 o 1.5, lo que sea, ¿no? Entonces, la derivada en las funciones continuas se define, se puede definir más fácilmente, bueno, no más fácilmente, pero tiene más sentido definirla con la misma noción, en donde vamos a ver qué tanto cambias en Y
con respecto a qué tanto cambias en X, pensando que esto es Y, entonces sería, nuevamente, este punto menos este punto, ¿sí? Esta delta sobre esta delta X. Lo que tú haces es que, como siempre, pues, siempre yo puedo tener algo más chiquito aquí, y luego puedo tener algo más chiquito aquí, pues lo llevas al límite, ¿no? Y dices que el límite, cuando delta X tiende a 0, este punto de aquí se llama f de X más H, si se fijan. Bueno, f de X más, voy a cambiar delta X por H, para seguir la convención, ¿no? Este es H, entonces si se fijan, si este punto, voy a borrar este X, si este punto de aquí es X, este es X más H, ¿sabes? Porque aquí hubo un incremento de H, ¿no? Entonces, X más H menos f de X, ¿sí? Que es este otro punto de acá. Todo esto sobre, pues, H. Y entonces el límite cuando H tiende a 0, o sea que es muy chiquitito, no es 0, pero es casi 0, más cercano a 0 que se pueda, entonces, pues eso me estaría dando esta línea, ¿no? Es mi pendiente. Y como son tan cercanos este punto uno del otro, pues la pendiente es lo más correcta posible, ¿no? A lo que sucede en ese instante en particular de tiempo. Y eso lo puedes aplicar para cualquier lugar de tu función y siempre te lo va a encontrar, siempre y cuando la función sea continua. Cuando no es continua, entonces hay problemas ahí, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la definición de derivada. Y entonces ustedes dicen, oye, pero yo así no derivaba, ¿no? Yo derivaba de la siguiente manera. Tenía una función f de x, por ejemplo, 3x cuadrada más 2x más 1. Y decías que f' de x era igual a 6x más 2, ¿no? Porque este pasaba multiplicando, etc. Bueno, resulta que esto y esto es lo mismo, ¿sí? Solamente es una manipulación algebraica que nos permite hacerlo ya con un algoritmo, ¿no? Para derivar. Derivar es fácil. Incluso con regla de la cadena, siempre y cuando no se te olvide. Lo difícil es integrar, ¿no? Las integrales sí son del diablo. Pero derivar no es tan complicado, ¿no? Pues sí, esto funciona para funciones discontinuas, ¿no? Porque tengo una expresión matemática, pero para una función discreta, donde yo solamente tengo los datos, no tengo el modelo, es más difícil poder lograr derivar, o por lo menos no se puede así, obviamente porque no tengo la forma algebraica, pero sí puedo derivar haciendo uso de la definición de derivada, que es este de aquí. Y es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Voy a considerar que hay líneas rectas entre punto y punto. Y entonces, el valor de h es, ¿cuál es mi mínimo incremento? Pues en una función discreta, mi mínimo incremento, h es igual a 1, ¿no? Porque pues tú puedes, la siguiente muestra, o, ¿sabes? La actual o la siguiente. Entonces siempre se mueven en deltas de 1. Lo que sí es diferente es la delta con respecto de la abscisa, ¿no? Perdón, esa abscisa, yo no recuerdo, pero del eje Y, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue aplicando, ¿sí? Y como h es igual a 1, pues nos quedamos más con eso. Esa es una aproximación, se llaman aproximaciones numéricas. Esta es una aproximación numérica a la derivada que se llama diferencias finitas. Entonces, si tú tienes una función discreta, tú puedes aproximar su derivada utilizando estos métodos de diferencias finitas, y ya hay tres. El primero que va hacia adelante, el que va hacia atrás, y hay uno que toma la muestra de adelante y atrás, ¿no? No nos vamos a meter en esos detalles. Bueno, lo puedo poner ahorita en Wikipedia. Creo que de hecho ya terminé. Bueno, no he terminado con esto, pero ahorita lo podemos ver, ¿no? Hay tres tipos de diferencias finitas y bueno, para esta clase vamos a utilizar las diferencias finitas hacia adelante. Entonces, volvamos al mundo de las imágenes. En el mundo de las imágenes, habíamos dicho que si yo congelo una i, yo tengo entonces, si yo congelo la i, yo tengo mi imagen i de i igual a, voy a ponerle 10 nomás para ponerle un número, j, ¿sí? Y esto es j, y entonces la función va a tener diferentes valores dependiendo de lo que haya en la imagen, ¿sale? Los voy a conectar. Y fíjense bien lo que va a ocurrir. De hecho, voy a volver a dibujar ya no voy a dibujar el rombo, voy a dibujar un triángulo.
Entonces, supongamos que la imagen que yo tengo aquí, supongamos que la imagen que yo tengo aquí es un triángulo, ¿sale? Imagínense que está bien hecho el triángulo. Listo. Entonces, vamos a pensar que yo corté aquí en I. Entonces, esta línea de aquí se va a convertir en, supongamos que esto de aquí es negro, todo esto es negro. Y piensen que el triángulo es blanco, ¿no? O de algún valor constante, ¿no? Es un valor constante. Entonces, si está así mi imagen, y yo la atravieso por aquí, voy a tener valores cercanos a 0. ¿Sí? Y cuando llegue a este punto de aquí, J igual a alfa, va a subir. Y se va a mantener durante todo este tiempo hasta que llegue aquí, que es J igual a beta, en donde va a volver a bajar a valores cercanos a 0. ¿Vale? Ahora yo lo que voy a hacer es decir la derivada de esta función. O sea, yo voy a decir y, bueno, no voy a decir y prima, porque es una función de 2 dimensiones, más bien voy a decir la derivada de i igual a 10, j con respecto de j. O sea, cómo cambia i con respecto de cómo cambia j, ¿no? Eso es lo que, la notación, lo que nos quiere decir. Pues vamos a ver, vamos a calcular la mano. Si este es cuando j vale 0 y esto es cuando j vale 1, pues cuando estoy aquí, ¿cuánto vale la derivada? Pues va a valer 0, ¿no? Porque no hay un cambio en realidad, ¿no? Entonces, esto es 0, ¿no? Y luego me voy a mover cuando j vale 2. ¿Qué tanto cambio hay aquí entre j y 2? Pues también 0, ¿no? Entonces, esto es 0, esto es 1. Esto es... Tengo que usar la misma, más o menos, ¿no? Este es J1, este es J2, y así va a seguir, ¿no? Entonces, mientras no haya cambios de intensidad, voy a seguir teniendo una línea recta. Hasta que llegue este momento, fíjense aquí. En realidad, aquí hay un espacio, ¿no? En realidad está así, luego el siguiente punto es así, ¿no? Y fíjense, aquí la diferencia es todo esto. Así, ¿no? Aquí la diferencia es toda esta magnitud de acá. Vamos a suponer que esto fueron 150, ¿no? 150. Entonces, aquí yo tendría una diferencia de 150. Vamos a ver qué es lo que dice la definición, ¿no? La derivada de i igual a 10, j con respecto de j va a ser igual a, la derivada, perdón, va a ser igual a, usando esta regla de las diferencias finitas, i igual a 10, j más 1, menos i de i igual a 10, j, todo eso sobre 1, ¿no? ¿Cuánto valdría esta? Pues esta de aquí valdría 150. ¿Y cuánto valdría esta de aquí? Pues esta vale 0. Entonces, la derivada ahí es de 150. Entonces, aquí en 150, para esa igual a alfa, ya subió, ¿no? Entonces, mi derivada, voy a poner esto de otro color, ya está arriba, ¿no? Para ese punto. Y esto ahorita podrías decir, pues es lo mismo que tengo arriba, sí, pero ya va a cambiar. En este momento cambia, porque si ven este punto alfa más 1, que es este punto de aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues 0 otra vez, ¿no? Eso quiere decir que este valor volvería a 0. ¿Sale? Entonces esto regresaría hasta acá. Y mientras no cambie de ser 150, se mantiene en 0. ¿Qué va a pasar en el punto beta? Pues en el punto beta
voy a tener de i, bueno, voy a tener i de i igual a 10, j más 1, bueno, esto sería beta más 1, menos i de i igual a 10, beta, que esto, pues fíjense cómo aquí tengo 0 menos 150. Entonces, esto terminaría siendo menos 150. Menos 150. Lo cual viene a terminar quedando aquí abajo. Menos 150. ¿Sale? Que ya uniendo esto, pues iría para abajo. Y luego, beta más 2 es aquí. Pues de aquí a aquí no hay mucho cambio en y. Pues vuelve a ser 0. Entonces volvemos aquí al 0. ¿Sale? Y terminaría viéndose de esta manera. Noten ustedes cómo en el lugar donde existió un cambio importante de intensidad, tenemos un pico en la derivada. Y aquí también, que hubo un cambio abrupto de intensidad, tenemos otro pico en la derivada. Y fíjense ustedes cómo el primero, al ser incremental, es decir, que fuimos a un valor más alto, la derivada terminó siendo positiva, el pico está positivo, mientras que cuando el cambio de intensidad fue hacia abajo, tenemos negativo. ¿Sale? Obviamente, si yo tomo otra línea, voy a tener un caso parecido. Y entonces, yo puedo encontrar los lugares donde hay cambios abruptos en la imagen. De la misma manera, yo lo puedo hacer en la dirección la otra dirección, ¿no? Congelando, dejando correr I y J, congelando a algún valor, 100 o lo que sea, ¿no? Bueno. Lo que sucede en realidad, porque esto aplica para las funciones de continuas también, nada más que en lugar de discretizar, vaya, tendrías una h que tiende a 0, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo principio. Ahora bien, hay que recordar que nuestra imagen, a pesar de que sí la podemos partir como en dos cosas, pues de modo que estemos evaluando para J1, o sea, debe haber algo que podamos hacer, ¿no? Como para generalizar, vaya. Y sí ocurre, hay que recordar que en el cálculo de una dimensión, de dos dimensiones, hay tres dimensiones de n dimensiones, ¿no? Entonces, para funciones de dos dimensiones, también existen las derivadas, pero las derivadas ya adquieren otro nombre, ¿no? Que se llama el gradiente. ¿Qué es el gradiente? Bueno, pues pensemos ahora en un caso de dos dimensiones, ¿no? Aquí tengo x1, aquí tengo x2, y esto va a ser el valor de f de x1, x2, ¿no? En dos dimensiones, pues para cada par de puntos, ¿sí? Yo tengo un valor hacia arriba, ¿no? Entonces, para cada par de x1, x2, yo tengo diferentes alturas, ¿no? Si yo conecto todas estas alturas, me va a terminar dando una especie como de sábana, ¿no? ¿Sí? Normalmente eso sucede en dos dimensiones, ¿no? Hay como una especie de sábana. Dos dimensiones, ya no hablamos de derivadas solamente, hablamos de gradientes. Y es que en un punto dado, por ejemplo aquí, pues tengo una cierta dirección hacia donde cambia la función, ¿no? No cambia igual en X que en Y, ¿no? Cambia diferente, pero bueno. En dos dimensiones, la derivada se convierte en un vector que se le llama el gradiente, ¿no? Gradiente de F. Y es un vector que está compuesto por algo que se le llama las derivadas parciales. Es la derivada de F con respecto de la primera variable, coma, la derivada de F con respecto de la segunda variable. Que pretty much es lo que acabamos de hacer con las imágenes. Piensen ustedes ahora que esta imagen, en lugar de x1, x2, este le voy a llamar I, este le voy a llamar J, ¿sí? Este de acá va a ser I de I, J. Y entonces,
cada punto dentro de esta sábana es el valor del píxel. ¿Sale? Bueno, ¿qué sería la parcial con respecto a x, y? Pues normalmente lo que vamos a decir es que la derivada de y, ahora lo voy a hacer con y, ¿no? La derivada, bueno, solo para completar, el gradiente de y va a ser igual a la derivada de y con respecto de y, como a la derivada de y con respecto de j, ¿no? Que obviamente esto, bueno, en su forma escrita completamente, por ejemplo, de color, sería derivada de i, que depende de ij, con respecto de ei. Esto va a ser igual a, pues, a ver, la que vamos a variar es la i, ¿no? Entonces esto sería i en i más 1, j, menos i en i, j. Todo esto dividido sobre 1, ¿no? Otra vez, dando diferencias finitas, ¿no? Entonces fíjense cómo la j podemos fijarla, y la que estamos variando es la i, ¿no? Y la derivada de i, j con respecto de j, pues ahora la que estamos moviendo es la j. Eso quiere decir que la i va a quedar constante. Esto va a ser j más 1 menos i de i, j. Y listo. Ya tenemos derivadas parciales. Eso quiere decir que para cualquier píxel de mi imagen, por ejemplo, este píxel, ya pensando que es mi imagen, yo puedo tener su píxel, su valor del píxel, que sería i en i, j, pero aparte yo puedo sacar estos otros números, ¿sí? De i, j sobre i, que son las parciales, ¿no? Pero también, lo voy a poner en naranja, yo puedo tener este valor, este valor, este valor, pero también puedo sacar, pues, el gradiente son estas dos, pero algo que se usa es la magnitud del gradiente, ¿no? De i, j, ¿no? Que eso sería, es la raíz cuadrada de la parcial de i con respecto de i al cuadrado, más de i con respecto de j al cuadrado. Esto me daría la magnitud del gradiente, que es otro valor que puedo también sacar. Pero también puedo sacar, pues ya sabemos que los vectores se caracterizan por tener una magnitud y por tener una dirección. Entonces, la dirección o teta de i en i, j, ¿qué dirección apunta? Eso sería a la tangente inversa de la derivada de i con respecto de j sobre sobre la derivada de i con respecto de i. Y eso me va a dar un valor de ángulo. Es decir, en cada punto de la imagen yo sé hacia dónde cambia más, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen las derivadas. Las derivadas nos indican hacia dónde, en qué dirección cambia más la función. Sea una función de 2 dimensiones, o de 3 dimensiones, o de n dimensiones, no importa. Y esto es muy valioso en el caso de las imágenes, porque nos va a permitir encontrar los lugares, pues sí, ya adivinaron, donde hay bordes, ¿sí? Estos lugares de aquí. Los lugares de la imagen donde hay un cambio abrupto van a estar relacionados con los bordes de las imágenes, y bueno, eso nos sirve para encontrarlos, ¿no? Y es interesante porque si ustedes consideran, pues, cualquier fotografía, los elementos que están en la fotografía, casi siempre entre un elemento y otro, un objeto y otro, hay cambios abruptos. Entonces eso nos ayuda a encontrar los objetos que existen dentro de la imagen, pero no solo eso, sino que a escala pequeña, por ejemplo, cuando tenemos una imagen que tiene pequeñas variaciones, piensen ustedes en la foto, tal vez, ya voy a dejar de compartir. Piensen ustedes en la foto de un arbusto, ¿no? De hecho, vamos a ver fotitos, ¿no? Por ejemplo, Bush. Piensen ustedes en estas imágenes, ¿no? De estos arbustitos. Si nosotros nos acercáramos mucho aquí, nos podríamos dar cuenta de que hay variaciones de intensidad que suceden muy rápido, ¿no? Eso, o en el pasto también, ¿no? Y a lo mejor las de este arbusto, las variaciones son más lejanas en distancia en píxeles que las del pasto, ¿no? Las del pasto cambian muy rápido y las de los arbustos no tanto. Eso nos va a poder ayudar a encontrar características de textura.
Textura sí, porque es muy parecido a lo que entendemos todos con textura. Casi siempre esa palabra la relacionamos con el tacto, ¿no? Piensen ustedes que están tocando, por ejemplo, una alfombra. No es lo mismo que tocar un vidrio, ¿no? La textura es diferente y si lo piensan bien, lo que sucede en realidad es que estás viendo qué tanto cambia el estímulo en tu sentido del tacto, ¿no? Por ejemplo, en el vidrio casi siempre es lo mismo, ¿no? O sea, no cambia mucho, mientras que en una alfombra tienes y luego no tienes, ¿no? Entonces, bueno, esos cambios son precisamente están relacionados con la derivada, son la derivada, y eso nos permite a nosotros darnos una idea de qué características tiene la textura. Eso se aplica también en imágenes, y eso es el principio fundamental de todo lo que se hace en procesamiento de imágenes, y de bioimágenes, obviamente. Estamos analizando las variaciones en las intensidades, entonces de ahí salen patrones, y esos patrones casi siempre están relacionados con lo que estábamos buscando. Entonces, tal vez un tumor en cierto tipo de imagen, como un CT, cierto tipo de tumor vaya a tener una cierta textura, que son las variaciones de los patrones de intensidad, ¿no? Que es diferente a un tejido sano. Y bueno, ya nomás para terminar, vamos a hablar sobre las diferencias finitas. Y las diferencias finitas, pues es tal cual lo que les estaba diciendo. Y ahí para adelante, para atrás, no sé si los podemos ver por ahí. Tipos, ¿no? Tipos de diferencias finitas. Bueno, de orden 1, de orden 2, digo, también puedes sacar la segunda derivada, ¿no? O sea, puedes hacer eso. El problema es que a veces luego numéricamente se vuelven no tan estables cuando haces eso, pero bueno, a lo mejor si digo forward finite difference. Miren, pues esto no sirve, ¿no? En este punto X, la que calcula hacia atrás, que es la verde, toma el punto anterior y el punto actual. La que es hacia adelante, toma el punto siguiente y el punto actual. Y la centrada, toman los dos puntos. Y bueno, aquí están las ecuaciones, ¿no? F de X más H menos F de X. F de X menos F de X menos H. Y la otra que, pues, obviamente toma en cuenta si el antecedente hacia atrás y, pues, bueno, hay que dividir entre 2, ¿no? Porque la distancia duplica. En fin, hasta aquí voy a llegar el día de hoy, porque este tema luego es medio cansón ver tantas ecuaciones, ¿no? Lo que vamos a hacer la siguiente clase es programarlo. ¿Sí? Vamos a codearlo, va a llevar toda la clase y vamos a ir deteniéndonos poco a poco para dejar muy claro cómo es que estamos calculando estas derivadas de las imágenes, que se va a convertir para una imagen, calcular la derivada parcial con respecto de las columnas. Número 2, la derivada parcial con respecto de las filas. Número 3, la magnitud del gradiente de la imagen para cada punto. Y número 4, el ángulo, ¿no?, que podemos sacar. Y vamos a ver cómo se ven esas imágenes. Y vamos a ver cómo podemos convertirlas o hacer la aplicación para la detección de bordes, ¿no? Una vez que veamos ahí va a ser muy claro. Entonces, bueno, con esto termino el día de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden ponerlo en el tablón. Si hace falta, podemos tener una sesión sincrónica para hablar de esto. Entonces, dependiendo de si hay muchas preguntas. Hay una actividad en la 4, pero todavía, en el módulo 4, pero todavía no estamos listos para soltarlo, ¿no? Como les decía la vez anterior, creo que sí se los dije, para su proyecto final, pues vayan pensando qué tipo de imágenes quieren usar. Yo les recomiendo que le echen un ojo acá, a esta Kaggle, no sé cómo se dirá. Y aquí es una buena fuente de datos, ¿no? No sé, pueden trabajar también con datos si ustedes ya los tienen, ¿no? Pero
Si no pueden sacarlos de aquí, ¿no? Hay muchas cosas que, pues, esperaré que me hubiera llevado a la página principal de esto, ¿no? Pero bueno, es como un iframe. Más bien aquí, ¿no? Entonces, si ustedes quieren trabajar con brain tumors, por ejemplo, pues hay un montón de bases de datos, ¿no? Si quieren trabajar con iris recognition, por ejemplo, pues aquí hay, voy a verla, bueno, este es más bien, no es recognition, es iris, pero para biometría, ¿no? Tal vez, en particular, lo que pasa es que hay un dataset muy famoso de flores que se llaman iris, pero no sé, por ejemplo, face recognition, ¿no? Hay muchos de face recognition datasets o de expresiones faciales si quisieran hacer eso. Si quieren ver, por ejemplo, de histología. Entonces aquí hay muchas imágenes de histología, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y bueno, puedes bajarlas aquí y podemos trabajar con estos datos, ¿no? Pues vayan echándole un ojo porque ya se acerca el momento de decidir qué proyecto vamos a hacer y empezar a trabajar. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco a todos. Esta clase va a estar disponible para ustedes en un momento. Hasta luego.